No todos los santos nacen creyendo. Algunos, ni siquiera lo intentan. Este hombre rechazó a Dios, a la Iglesia, a todo. Pero algo cambió. Algo que nadie pudo explicar. Si quieres ser el mejor cristiano posible, suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar no aparece en ningún catecismo. Quédate hasta el final. Y descubre cómo un ateo se convirtió en santo. Cuando abrimos los archivos sellados de la diócesis de Lyon, los que no aparecen en los registros públicos, los que se guardan bajo llave y solo pueden ser consultados con autorización del obispo o con acceso directo del Vaticano, encontramos un expediente con una palabra escrita a mano en la tapa: Confidencial Matías Leclerc. Esa palabra, confidencial, esconde una historia que nunca debió contarse. Una historia que empezó como una provocación filosófica, y terminó como una anomalía espiritual que ni los más devotos se atreven a mencionar en voz alta. Matías Leclerc nació en 1947, en el seno de una familia francesa tradicional, pero muy pronto se separó de todo vínculo con la fe. A los 16 años, escribió una carta a su párroco renunciando al catecismo y solicitando ser borrado de cualquier registro sacramental. La carta, aún conservada en la parroquia de Saint-Just, termina con una frase profética: Dios no me hizo. El azar tampoco. Simplemente estoy aquí. Y eso es todo. A los 23 años, ya era considerado un prodigio de la lógica formal y la filosofía del lenguaje. Sus conferencias en la Universidad de la Sorbona eran multitudinarias. Con voz tranquila y mirada firme, desarmaba argumentos teológicos con la precisión de un cirujano. Era brillante. Pero también, despiadado. No hay prueba de Dios, solo miedo al vacío. La religión es un lenguaje inventado para no pensar en la muerte, decía frente a auditorios abarrotados. Firmaba sus ensayos con un seudónimo provocador, El predicador del vacío, y en 1975 publicó un libro que fue bestseller entre círculos universitarios, La fe como patología, donde clasificaba las creencias religiosas como trastornos cognitivos inducidos por trauma infantil. Pero lo más escandaloso ocurrió un año después. En abril de 1976, Matías redactó y publicó en Le Monde, uno de los periódicos más respetados de Francia, una columna de opinión titulada: Yo, Matías Leclerc, solicito mi excomunión preventiva. En el artículo, afirmaba que no solo rechazaba todo vínculo con la Iglesia, sino que pedía formalmente que, al morir, ningún sacerdote rezara por él, ninguna misa fuera ofrecida por su alma, y ninguna cruz adornara su tumba. La reacción fue inmediata. El arzobispo de París calificó el artículo como una afrenta contra lo sagrado. Cientos de lectores católicos enviaron cartas exigiendo que Leclerc fuera procesado por blasfemia, aunque la ley francesa ya no lo contemplaba. Y en Roma, un documento interno circuló por el Congregatio Pro Doctrina Fidei, el organismo que alguna vez fue la Inquisición, marcando su nombre como incompatible con la verdad revelada. Ese documento fue sellado y archivado. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría pocas semanas después. El 11 de mayo de 1976, durante una conferencia en Toulouse, Matías interrumpió su propia exposición. Sudaba, temblaba. Pidió un vaso de agua y apenas pudo pronunciar unas palabras antes de desplomarse. Hay algo que me está llamando. Fue trasladado de urgencia al Hospital Sainte-Marie de Lyon. Ingresó con una fiebre altísima, 42,1 grados, pérdida de conciencia intermitente y episodios de delirio. Los médicos pensaron en meningitis. Le realizaron punciones, resonancias, pruebas inmunológicas. Todo salió normal. Pero los síntomas no desaparecían. Y entonces, comenzaron los fenómenos. El enfermero nocturno del pabellón, Jean-Paul Messange, fue el primero en notarlo. Al revisar al paciente en la madrugada, escuchó a Matías murmurando algo. Al acercarse, se dio cuenta de que no era francés. Tampoco inglés. Eran palabras guturales, que el enfermero no entendía, pero que parecían tener ritmo, cadencia, como una oración. Anotó fonéticamente algunas frases y se las mostró a un capellán del hospital, que tras revisarlas, palideció. Esto es hebreo antiguo. Y lo que está diciendo, es parte del Salmo 51. En su forma original. Lo más inquietante, Matías Leclerc nunca estudió hebreo. Ni siquiera había puesto un pie en una sinagoga o tomado un curso de lenguas clásicas. Su archivo académico no incluía estudios religiosos. Aún así, recitaba con entonación perfecta el pasaje. Crea en mí, oh Dios,
un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo podía un ateo declarado, que rechazó todo lo sagrado, pronunciar con exactitud un salmo en hebreo bíblico, estando en coma? Las 48 horas posteriores a la hospitalización de Matías Leclerc fueron todo menos normales. Tras el episodio en el que recitó fragmentos del Salmo 51 en hebreo, un idioma que, según todos los registros académicos, jamás había estudiado, el personal del Hospital Sainte-Marie comenzó a notar más irregularidades. No eran solo los murmullos nocturnos. Durante las madrugadas, los sensores cardíacos registraban variaciones de ritmo exactas cada 3 minutos y 33 segundos, como si el corazón respondiera a un estímulo externo invisible. Uno de los médicos, el doctor Claude Ribaud, escribió en su informe de observación: no hay causa clínica. El cuerpo reacciona como si estuviera recibiendo un patrón de comunicación rítmico. Hemos descartado epilepsia, arritmia, drogas. El paciente parece entrenado, aunque está inconsciente. Pero esa noche, alguien más prestó atención. Y lo que vio, cambió el curso de la historia. El enfermero Jean-Paul Messange, testigo del extraño episodio hebreo, intentó reportar el caso a la diócesis local. Escribió una carta a mano dirigida a Monseñor Jacques Dumas, obispo de Lyon. En ella, describía con detalle los fenómenos que presenciaba. Oraciones en idiomas arcaicos. Cambios bruscos de temperatura en la habitación. Un extraño olor a incienso, aunque no había incienso cerca. Pero la carta nunca llegó. Al día siguiente, Jean-Paul fue llamado a la administración del hospital. 2 hombres de civil, no identificados, le preguntaron si había hablado con algún religioso. Le mostraron su carta, abierta. Esto no debe salir de aquí. El paciente está siendo monitoreado por instancias superiores. Confíe en que está en buenas manos, le dijeron. Nadie volvió a ver a esos hombres. Pero Jean-Paul fue trasladado, sin explicación, al turno de maternidad. A las 6:03 del 13 de mayo, un automóvil gris sin distintivos, con placas diplomáticas italianas, ingresó al estacionamiento trasero del hospital. Nadie lo registró. Nadie preguntó. Bajaron 3 hombres, uno con sotana oscura, otro vestido como médico, y un tercero con portapapeles y guantes. Se dirigieron directamente al pabellón 3, habitación 302. Según el informe de seguridad, estuvieron dentro exactamente 33 minutos. A la salida, el supuesto médico firmó un formulario con iniciales ilegibles y dejó una nota. Paciente bajo observación prioritaria. Registro interno suspendido por protocolo 12B. Ese código, 12B, no aparecía en ningún manual del hospital francés. Pero sí aparece, curiosamente, en documentos internos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma. Su significado es claro. Intervención teológica en fenómeno inexplicable. Esa misma mañana, el expediente clínico de Matías fue retirado del archivo del hospital. Lo sustituyó una carpeta en blanco con una única hoja. Paciente en evaluación por causas especiales. Toda información médica queda clasificada por solicitud de la Santa Sede. El doctor Ribaud, quien había documentado los cambios cardíacos de Leclerc, fue presionado para firmar un documento de confidencialidad, con la amenaza de perder su licencia médica. No firmó. Y fue despedido 2 días después. Años más tarde, en una entrevista no publicada, dijo: ese hombre no tenía una enfermedad. Lo que vi, fue una especie de reprogramación espiritual. Como si su alma estuviera siendo reconstruida en tiempo real. Desde ese día, nadie más entró a la habitación 302, salvo los 3 hombres que llegaban cada noche a la misma hora, 2:33 de la madrugada. Uno de ellos llevaba un maletín negro con inscripciones doradas en latín. Otro sostenía un dispositivo parecido a una grabadora antigua. El tercero, simplemente observaba, con una cruz metálica sin crucifijo colgando del cuello. Un trabajador de mantenimiento, René Foucher, jura haberlos visto una madrugada mientras reparaba una lámpara del pasillo. Según su testimonio, no hablaban. Solo se quedaban de pie junto a la cama. Y cuando el hombre del maletín abría la tapa, el corazón del paciente empezaba a latir más fuerte, incluso sin estar conectado a máquinas. A la mañana siguiente, el acceso al piso fue bloqueado con una tarjeta de seguridad emitida desde Roma. A las 4:04 de la madrugada del 16 de mayo, las cámaras de vigilancia mostraron una anomalía. Una sombra pasó frente al ventanal del pasillo, desde adentro, pero no había nadie en el cuarto según los registros oficiales.
Los guardias revisaron. No había señales de intrusión. Pero en el suelo de la habitación 302 encontraron algo extraño, una pluma blanca, intacta, sin origen animal reconocido. El laboratorio forense del hospital no logró identificar su composición. Al final de esa semana, el Hospital Sainte-Marie fue notificado de una inspección sorpresa por parte del Ministerio de Salud de Francia. Pero no fue una auditoría clínica. Fue una intervención política. Tras esa fecha, todos los documentos relacionados con Matías Leclerc fueron retirados. Su cama fue desinfectada, repintada y reasignada. Y en los registros públicos del hospital, nunca estuvo internado. Oficialmente, el nombre Matías Leclerc desapareció del sistema médico francés en mayo de 1976. Durante 3 años completos, desde mayo de 1976 hasta agosto de 1979, nadie en Francia volvió a ver a Matías Leclerc. Su círculo académico asumió que se había retirado por causas de salud o que había sido internado de forma privada. Algunos llegaron a decir que había muerto. Su familia no volvió a hacer declaraciones, y los periodistas que intentaron investigar recibieron respuestas evasivas. Pero luego, sin previo aviso, el nombre reapareció, de una forma que nadie esperaba. A 3.200 kilómetros de Lyon, en un monasterio ortodoxo armenio escondido entre las colinas de Ein Karem, el barrio tradicionalmente identificado con la casa de Zacarías, padre de Juan el Bautista, los monjes informaron de la llegada de un peregrino silencioso. Vestía de forma sencilla, llevaba la cabeza cubierta y no hablaba ni una palabra. Se presentó solo con un cuaderno en la mano y una carta escrita en griego antiguo que decía: busco silencio. No religión. No consuelo. Solo verdad. Nadie sabía quién era. Pero el monje encargado de recibir visitantes, hermano Elías, notó algo extraño. Tenía una mirada, como la de alguien que había visto a Dios y no estaba seguro de haber sobrevivido. Lo alojaron en una celda aislada, donde permaneció en completo silencio durante 21 días. Comía poco. Dormía aún menos. Pero cada mañana, al amanecer, bajaba al oratorio vacío y se arrodillaba. No oraba en voz alta. No cruzaba los brazos. Solo lloraba. Uno de los monjes, intrigado por el extraño visitante, logró ver el cuaderno que siempre llevaba consigo. Estaba escrito al revés. Letras invertidas, como si hubieran sido redactadas para ser leídas con un espejo. Usaba una mezcla de francés, hebreo, griego, y frases que no pertenecían a ningún idioma conocido. Algunas páginas decían: no he vuelto, estoy en tránsito. El fuego no me quemó. Solo me limpió. La voz no usaba palabras, pero supe lo que quería. En una de las páginas finales, una frase estaba escrita con tinta roja, o quizás, sangre seca. Mi nombre fue arrancado. El que tengo ahora, no se pronuncia. El 4 de septiembre de 1979, una empleada de limpieza del monasterio encontró en el altar una Biblia abierta, que nadie del convento había colocado allí. Estaba abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 20, justo donde Jesús resucitado se presenta a Tomás, el incrédulo. Pero lo más impactante era lo que tenía escrito en los márgenes. En francés, benditos los que no vieron y creyeron. En hebreo, no fui. No entendí. Pero lo sentí. Y en el centro de la página, una huella dactilar marcada con sangre, pequeña, como de un hombre delgado, pero profundamente impresa, como si hubiera ardido sobre el papel. Los monjes decidieron guardar el libro en una caja sellada. Pero cuando fueron a buscar al misterioso peregrino para interrogarlo, ya no estaba. No dejó pertenencias. No se registró en ningún lugar. Solo su celda vacía, y el cuaderno, que quedó sobre su almohada. La portada del cuaderno tenía ahora una inscripción manuscrita en tinta fresca. Frater L. Y nada más. Los monjes reportaron el incidente a las autoridades locales. Pero cuando un policía israelí trató de buscar huellas dactilares o identificar al hombre mediante los registros migratorios, no encontró ningún ingreso al país bajo ese nombre, ni con ningún documento coincidente con la descripción. Era como si hubiera aparecido en Jerusalén, desde la nada. En octubre de ese mismo año, el padre Giuseppe Lanzetta, bibliotecario asistente de la Biblioteca Vaticana, recibió por valija diplomática una copia del cuaderno hallado en Jerusalén. Según el informe interno de archivado, se clasificó bajo el título Caso Lumen Ex Nihilo, documento no verificado. Ese nombre, Lumen Ex Nihilo, la luz desde la nada,
sería mencionado años más tarde por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, en una nota marginal escrita a mano. El caso L desafía nuestra teología, pero no la contradice. Si es auténtico, estamos ante el primer ejemplo documentado de conversión no provocada por fe, sino por contacto. El cuaderno completo fue traducido por un grupo de expertos en lenguas antiguas. Contenía citas bíblicas, reflexiones filosóficas, pero también un párrafo aislado que nadie logró interpretar del todo. Decía: la primera voz me dijo que no era necesario creer. La segunda, que no había nada que perdonar. La tercera, solo lloró. Uno de los teólogos consultados, el jesuita François Lemoyne, afirmó: ese texto tiene una estructura trinitaria, pero subversiva. Como si hubiese oído a Dios, sin dogma, sin liturgia, solo verdad desnuda. Hasta este punto, el hombre conocido como Frater L. era poco más que un fantasma espiritual. Había reaparecido en Jerusalén como un peregrino sin pasado, había dejado un cuaderno lleno de frases enigmáticas y símbolos imposibles de descifrar completamente, y había desaparecido de nuevo, como si su presencia fuese parte de otra realidad. Pero todo eso cambió en 1980. Fue entonces cuando ocurrió algo que ni el Vaticano pudo ignorar. Algo que se registró en cámaras. Algo presenciado por médicos, fieles, y un cardenal. Y, sin embargo, fue borrado de los archivos oficiales. En febrero de 1980, Frater L. fue identificado, de nuevo de forma no oficial, en un monasterio capuchino de Sicilia, el monasterio de Santa María degli Ossa. El lugar era conocido por su cripta decorada con cientos de esqueletos humanos, como un recordatorio visual de la muerte y la resurrección. Un espacio que combinaba arte, fe y horror en partes iguales. Los monjes afirmaron que un hermano extranjero se había presentado con una simple frase: no busco refugio. Solo un lugar donde la muerte hable bajo. Durante semanas, vivió allí en silencio, realizando tareas humildes. No hablaba, no predicaba, no escribía. Solo trabajaba, rezaba, y miraba a la muerte con ojos serenos. Y entonces, un día, ocurrió el milagro. Un grupo de peregrinos llegó al monasterio. Entre ellos, un matrimonio desesperado con su hijo de 7 años, Tommaso Bellini, diagnosticado con un glioblastoma multiforme, un cáncer cerebral terminal. Los médicos del hospital de Palermo le habían dado 2 meses de vida. La familia, agotada de recursos y esperanzas, decidió hacer una última peregrinación, aunque ya no creían en milagros. Durante la visita guiada a la cripta, el niño sufrió una convulsión. Cayó al suelo. Su madre gritó. Varios testigos confirmaron lo mismo. Fue como si el aire se congelara. Y entonces, Frater L. apareció en silencio. Caminó entre los peregrinos, se arrodilló junto al cuerpo del niño, y colocó ambas manos sobre su cabeza, sin decir una sola palabra. Lo que ocurrió después fue descrito por al menos 14 testigos presenciales como algo imposible. La temperatura del lugar subió abruptamente. Las luces parpadearon. Y un aroma dulce, como incienso y miel, llenó la cripta, aunque allí solo había piedra y hueso. El niño abrió los ojos. Se incorporó. Y habló. Mamá, él me dio otra oportunidad. Uno de los peregrinos, turista suizo, grabó el momento en una cámara Super 8. La cinta mostraba claramente al hombre de túnica oscura, rostro medio cubierto, realizando el gesto. La imagen es borrosa, pero se distingue una silueta, y el rostro del niño cambiando de expresión de dolor a paz total. El vídeo fue entregado al abad del monasterio. Ese mismo día, fue enviado por valija cerrada al arzobispado de Palermo. 4 días después, 2 representantes del Vaticano llegaron al monasterio. La cinta fue confiscada. El abad firmó un documento de reconocimiento y reserva. Y nunca volvió a hablar del caso. La familia Bellini, sin embargo, sí lo hizo. Los médicos que seguían el caso del pequeño Tommaso realizaron nuevos estudios. No encontraron rastros del tumor. Ni cicatrices, ni actividad anormal. Ni siquiera indicios de una operación milagrosa. Era como si el cáncer nunca hubiera existido. El oncólogo principal, Dr. Vittorio Salemi, declaró, en una entrevista grabada y posteriormente retirada de la televisión local: este niño tenía muerte cerebral en proceso. Lo que ocurrió no es ciencia, es algo que no sé cómo llamar. El día del suceso, en el monasterio también se encontraba un alto representante del Vaticano,
el cardenal Angelo Rinaldi, enviado como parte de una comisión para estudiar reliquias en Sicilia. Fue testigo del suceso. Días después, escribió un memorando interno, ahora clasificado, titulado Informe L. En él se lee: no pidió reconocimiento. No pronunció palabras. Solo actuó, como quien conoce un poder que no necesita justificar. Más adelante, en un margen escrito a mano, el cardenal añadió: este hombre no es un creyente convertido. Es un llamado, encarnado. Y su fe no es aprendida, es impuesta. La Iglesia, en lugar de iniciar una investigación de canonización o incluso un proceso de beatificación, cerró el caso. El milagro no fue reconocido oficialmente. La cinta nunca reapareció. Los registros del niño fueron modificados como si hubiera recibido un tratamiento experimental. Y Frater L. volvió a desaparecer. No se supo más de él durante más de una década. Pero su presencia, ya irreversible, comenzó a circular en secreto entre teólogos y exorcistas, quienes lo nombraban con un nuevo título: el que fue tocado sin pedirlo. En los años que siguieron al milagro de Sicilia, el nombre de Frater L. desapareció por completo del radar eclesial, académico y civil. Como un susurro en medio de la historia, su figura se desvanecía de nuevo en la niebla del anonimato, pero no del todo. Porque mientras su cuerpo ya no era visible, su huella comenzaba a manifestarse en lugares imposibles, de formas inquietantes, como si una inteligencia mayor lo estuviera guiando hacia un destino escrito antes del tiempo. Uno de esos lugares fue el desierto del Sinaí. En el verano de 1984, el padre Michael Beniam, bibliotecario del monasterio ortodoxo de Santa Catalina, reportó un descubrimiento accidental. Mientras ordenaba antiguos pergaminos de origen copto, halló entre dos códices una carta doblada en cuatro, escrita en un papel moderno pero amarillento por el tiempo. No tenía sobre. No tenía firma. Solo un símbolo dibujado a mano, un círculo con 3 puntos en el centro. La carta, redactada en francés arcaico, comenzaba con una frase: este lugar no es tierra, ni cielo. Aquí se escuchan las voces que aún no han sido pronunciadas. La caligrafía fue comparada, semanas más tarde, con fragmentos del cuaderno dejado en Jerusalén. El resultado fue contundente, coincidía casi al 100%. Era la misma mano. Frater L. había estado en el Sinaí. En la última página de la carta, aparecía un mapa rudimentario, no del desierto físico, sino de algo simbólico, una estructura en espiral, con niveles numerados, palabras sueltas: silencio, dolor, amor, reverso, y al final, en el centro, una frase escrita en latín: la luz oculta es el final. No es un lugar, sino una verdad. Muchos interpretaron el esquema como una representación de un recorrido místico, o una cartografía del alma. Otros, más osados, lo llamaron el plano del cielo desde la perspectiva de un no creyente. Lo más inquietante vino en una nota pegada al reverso del papel, una inscripción manuscrita en tinta roja, donde podía leerse: regresaré. No como yo. No en cuerpo. Pero sabrán que fui, cuando el ciego vea la herida y no sangre. La frase fue enviada a Roma para análisis teológico. El informe resultante fue titulado internamente Declaratio L. y archivado en la sección de casos paranormales de la Biblioteca Vaticana. Uno de los teólogos involucrados escribió en su diario personal: si esto es auténtico, no estamos frente a una conversión, sino frente a una manifestación directa de lo que algunos llamarían presencia sin causa. Punto. El símbolo dibujado en la carta, un círculo con 3 puntos, apareció ese mismo año grabado con fuego en la madera de un confesionario antiguo en una iglesia de Lituania, y luego, meses después, en una pared subterránea del monasterio de Montserrat, en España. En ambos casos, no se encontraron rastros de intervención humana. El grabado era limpio, profundo, y las cámaras de seguridad no registraron actividad anormal. ¿Era un símbolo esotérico? ¿Una señal? ¿O simplemente una firma dejada por una figura que ya no buscaba fe, sino transmitir un mensaje más allá de la religión? En 1985, un supuesto monje etíope llegó a Jerusalén portando un manuscrito sellado en cuero. Lo entregó a un sacerdote franciscano y desapareció. El texto, aún sin autor confirmado, afirmaba que el hermano sin nombre ha dormido en roca, pero su voz no cesará. Muchos interpretaron eso como la muerte de Frater L. Otros, como su trascendencia final. Sea como sea, ese mismo año,
El Congregatio Pro Causi Sanctorum en Roma abrió un expediente cerrado bajo el título Causa 801 S/Sanctus Ignotus, el santo desconocido. No incluía nombre. No incluía milagros certificados. Solo una frase como introducción. Este no pidió el cielo. Pero el cielo lo pidió a él. En los anales de la Iglesia Católica, el proceso de canonización es uno de los más meticulosos y rigurosos. Requiere décadas de investigación, pruebas documentadas de virtudes heroicas, verificación de milagros, testimonios de testigos y, por supuesto, una identidad clara del candidato. Pero en 1987, entre los pasillos en sombras del Archivo Apostólico Vaticano, se abrió una carpeta de color púrpura. En la portada, escrita con letra cursiva. Causa extraordinaria. No había foto. No había biografía. No había fecha de nacimiento. Y, lo más sorprendente, no había nombre completo. Solo un título sugerido por el cardenal relator, el santo en ausencia. El expediente comenzaba con un prólogo inédito. Por primera vez, presentamos una causa en la que no hay voluntad de gloria, ni súplica de reconocimiento. El sujeto no desea ser recordado. Pero sus actos, su transformación y sus huellas en lo espiritual no pueden ser ignoradas. El postulador de la causa, un teólogo español llamado Fray Alonso de Rueda, elaboró un informe de 91 páginas titulado Testimonio sin voz, elementos para una canonización no solicitada. En él, justificaba que el silencio de Frater L. era en sí mismo un acto de virtud extrema. Que había rechazado la fama, el culto y la autodefinición. Y que su milagro fue convertirse, sin evangelización, sin dogma y sin recompensa. No hubo proceso de conversión. Hubo rendición pura ante lo inexplicable. Aunque oficialmente solo se exige un milagro para la beatificación y otro para la canonización, en este caso se presentaron 3 eventos inexplicables, cada uno acompañado de testigos seculares. 1. La sanación del niño Tommaso Bellini, Palermo, 1980. 2. La aparición de la carta en el desierto del Sinaí, fechada antes de haber sido escrita según los análisis químicos del papel. 3. Una conversión masiva en Praga, donde más de 200 personas afirmaron en 1986 haber visto en sueños al hombre que brillaba sin emitir luz, provocando confesiones espontáneas y reconciliaciones religiosas nunca vistas en la parroquia local. Todos los documentos fueron sellados y codificados bajo el título La virtud sin nombre. El 12 de diciembre de 1987, el Papa Juan Pablo II convocó una reunión privada con 5 cardenales y 3 miembros de la Congregación para las Causas de los Santos. Se celebró en la biblioteca privada papal, a puerta cerrada. Según el acta transcrita por el entonces secretario personal, Monseñor Stanislav Zygwist, el Papa dijo: No podemos negar lo que ha ocurrido. Pero ¿cómo canonizar a quien no pide altar ni nombre? A lo que uno de los cardenales respondió: porque quizás, ese es precisamente el signo de su santidad. Después de varias horas de deliberación, se acordó por unanimidad proceder con la canonización sin ceremonia pública. El 17 de enero de 1988, se firmó un documento titulado Decreto ad Experimentum, que confirmaba la inclusión simbólica de Frater L. en el catálogo de los que están con Dios, aunque nadie les conozca por nombre. Solo se distribuyeron 3 copias, una al Vaticano, una a la diócesis de Lyon, y una al monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Ninguna fue publicada oficialmente. Se dijo, en voz baja, que antes de firmar el decreto, el Papa escribió de su puño y letra en latín: nombre, luz. Apellido, misericordia. Cuerpo, desconocido. Vida, verdadera. Ese nombre, San Lux Misericordia, nunca se hizo público. Pero desde entonces, empezó a aparecer discretamente en devociones privadas de teólogos, exorcistas y místicos, como el protector de quienes dudan, pero se abren. En la historia del cristianismo, cada santo canonizado ha sido acompañado por elementos visibles, estatuas, oraciones, novenas, templos, días festivos. Pero con Frater L, nada de eso ocurrió. Y, sin embargo, algo comenzó a despertar. Una devoción. Un rumor. Una corriente subterránea de fe silenciosa. Un culto sin rostro. No impulsado por la Iglesia, sino por las almas inquietas. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, comenzaron a aparecer símbolos extraños en iglesias de diferentes partes del mundo. Todos compartían un patrón. Un círculo trazado en grafito o cera.
Tres puntos internos dispuestos en triángulo. En ocasiones, una palabra escrita al pie, lux. Estos símbolos no se encontraban en paredes exteriores ni en lugares visibles. Aparecían en las capillas laterales, detrás de confesionarios, o grabados en bancos donde nadie mira. Los primeros informes llegaron desde Chile, una ermita en Lo Vázquez. Polonia, una cripta olvidada en Cestochova. Etiopía, una iglesia excavada en roca en La Libela. Filipinas, un convento carmelita donde las monjas afirmaban haber visto una silueta blanca sentada durante la adoración perpetua, sin que nadie hubiese entrado. En 1993, una copia anónima de una supuesta oración al santo que no pide nombre comenzó a circular en conventos de clausura en Francia y España. Escrita en estilo poético, invocaba a tú que dudaste hasta que el fuego habló. Tú que no pediste nada, pero recibiste lo que nadie soporta. Hazme capaz de no necesitar certezas, solo presencia. Nadie supo quién la escribió. Pero se imprimió más de 10.000 veces en panfletos artesanales. Y hoy en día puede encontrarse doblada en libros de oración, escondida entre misales, o susurrada en vigilias privadas. En 1995, en una pequeña capilla en el norte de Italia, el párroco descubrió que la vela del Santísimo permanecía encendida por las noches, aunque él mismo la apagaba cada día. Tras instalar una cámara de vigilancia, lo único que captaron fue un punto blanco de luz que flotaba unos segundos, y luego desaparecía. El caso se archivó como un evento no conclusivo. Pero días después, apareció en la capilla una hoja con una frase en latín. Luz desde la nada. Glorificado en el silencio. En 1999, en la Universidad de Lovaina, Bélgica, se reportó que un grupo de estudiantes de filosofía, muchos de ellos agnósticos o ateos, comenzaron a visitar una capilla universitaria sin motivo aparente. No había misa. No había guía espiritual. Solo silencio. Uno de ellos, interrogado por un sacerdote, dijo: no lo hago por fe. Lo hago porque siento que aquí alguien encontró algo, sin buscarlo. Al revisar los bancos de oración, se encontró grabado discretamente el símbolo del círculo y los 3 puntos. A pesar de todos estos indicios, el Vaticano nunca reconoció oficialmente la existencia del culto. Sin embargo, tampoco lo prohibió. En una carta privada filtrada en 2006, dirigida a la diócesis de Toulouse, un miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe escribió: la veneración a quien no desea veneración puede ser auténtica. Si lleva a la humildad, al silencio y a la búsqueda interior, entonces no requiere corrección. Desde 2012, se han documentado reuniones informales de personas que aseguran haber sido inspiradas por alguien que no conocían, pero cuya descripción coincide siempre con Frater L. Hombre de mediana edad. Rostro sereno, pero sin rasgos claros. Vestimenta simple. Y una sensación inmediata de paz, seguida de una necesidad inexplicable de cambiar de vida. Uno de ellos, un exmilitar en Portugal, escribió: me habló sin hablar. Solo me miró. Y supe que podía volver a empezar. ¿Cómo se puede seguir a alguien que nunca pidió ser seguido? ¿Cómo rezar a un santo que rechazó el altar? Y, sobre todo, ¿por qué hay tantas personas que, sin conocerse entre sí, describen lo mismo? Quizás la respuesta no esté en él, sino en lo que él reveló sin decir nada. Hasta ahora, todo lo que sabemos de Frater L ha sido reconstruido a través de fragmentos, apariciones breves, cartas enigmáticas, testimonios dispersos, milagros no reconocidos. Pero ninguno de estos elementos ha sido suficiente para encajarlo dentro de una figura tradicional de santidad. Y es ahí donde aparece una hipótesis más radical. Una que no parte de la teología, sino de los márgenes de lo espiritual, lo profético y lo imposible. ¿Y si Frater L no fue simplemente un hombre convertido? ¿Y si fue algo más? En un artículo publicado en 1999 en una revista teológica suiza de distribución privada, el jesuita Pere Roland Bernier propuso una interpretación desconcertante. Lo que algunos llaman conversión, otros lo llamarán ocupación espiritual. Frater L no fue transformado. Fue intervenido. Bernier argumenta que los cambios observados en Leclerc no se debieron a un proceso humano de fe o arrepentimiento, sino a una irrupción externa, inteligente y ajena a su voluntad. Lo que ocurrió en el hospital de Lyon, sostiene, fue una reconfiguración espiritual total, como si el alma hubiera sido removida, sanada o sustituida. El teólogo argentino Padre Ignacio Cabezón, especialista en apócrifos,
sugiere que Frater L. podría haber sido una figura enviada por la providencia no para predicar, sino para romper la lógica de la religión institucional. En una entrevista de archivo rescatada en 2007, afirma: Frater L. es una paradoja viviente. No buscó a Dios. No pidió perdón. No fundó nada. No dejó seguidores. Y, sin embargo, su presencia transforma a quienes lo ven, incluso hoy. En 2011, el neurocientífico y teólogo británico Dr. Eli Matthews publicó un estudio donde comparaba testimonios de personas que afirmaban haber estado con Frater L. con relatos místicos tradicionales de encuentros angélicos. Su conclusión fue arriesgada. Frater L. no encaja en ningún patrón humano. Si existió, su psicología no es replicable. No tenía huella biográfica. No dejó señales personales. Era como un ser prestado al mundo, solo para cumplir un acto. En círculos esotéricos cristianos, particularmente entre teólogos gnósticos y exorcistas no oficiales, circula una teoría aún más audaz. Frater L. no era un pecador convertido, sino una manifestación parcial del Logos, el Verbo eterno, enviada como recordatorio encarnado de que la verdad no necesita forma. Según esta visión, cada cierto tiempo, la historia humana recibe una chispa directa de lo divino, no como profeta, no como apóstol, sino como desajuste, como corrección suave, como fisura en la lógica religiosa. Frater L. sería eso. Un agente de recordatorio. Una presencia para los que no esperan nada. Uno de los argumentos más repetidos por los defensores de esta teoría es que el símbolo que Frater L. dejaba, el círculo con 3 puntos, no representa una trinidad, sino un esquema de encarnación. E.1, el alma original. E.2, la intervención. E.3, la irradiación. Y el círculo, el mundo físico que intenta contenerlo. Como si su existencia hubiese sido el cruce temporal de una conciencia superior con la carne humana. No fue un hombre que se hizo santo. Fue, quizás, una idea que se hizo carne. Esta teoría no es aceptada oficialmente por la Iglesia. Pero tampoco ha sido condenada. Un documento interno del año 2002 firmado por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe menciona: no se puede confirmar ni negar que el fenómeno denominado L sea una manifestación directa del espíritu. Su análisis se encuentra más allá del alcance de la antropología religiosa. Una manera elegante de decir: no sabemos lo que fue, pero fue. Décadas después de la última aparición documentada de Frater L., su figura permanece en un estado extraño de realidad suspendida. No ha sido negada oficialmente, pero tampoco ha sido reconocida públicamente. Y sin embargo, en los márgenes del catolicismo, en los monasterios más antiguos, en las cartas privadas entre teólogos, y en los silencios largos de quienes han experimentado algo que no pueden explicar, su presencia aún se respira. Este capítulo no habla de milagros. Habla de rastros. En 2016, una monja benedictina en Burgos, España, encontró una carta sin remitente dentro de una antigua edición de la Regla de San Benito. Estaba escrita en francés, con una caligrafía idéntica a la del cuaderno hallado en Jerusalén décadas atrás. La carta decía: el fuego sigue siendo silencioso. Pero ahora sé que el silencio también arde. Desde entonces, al menos 8 cartas similares han aparecido en conventos y bibliotecas eclesiásticas de México, Chile, Polonia, Etiopía, Francia y Portugal. Todas firmadas con las mismas 3 iniciales, LMV. Los expertos creen que puede tratarse de imitadores, devotos o seguidores anónimos. Pero otros, están convencidos de que es él. Sin ser oficiales, sin placas, sin reliquias, existen lugares donde su figura es sentida, aunque nunca se nombre. En Lyon, hay una capilla que recibe flores cada 17 de enero, fecha del decreto oculto de canonización. Nadie sabe quién las deja. En Palermo, aún hay quienes encienden velas en la cripta donde ocurrió el milagro del niño Tommaso Bellini. En el Sinaí, la celda donde apareció la carta permanece vacía, sin uso. Los monjes la llaman la celda del testigo. En una iglesia de Cracovia, hay un confesionario que nunca se usa, donde cada Semana Santa aparece escrita a lápiz la palabra veritas. En universidades católicas de Europa del Este, algunos profesores hacen referencias indirectas en sus clases. Como dijo aquel que se rindió ante la luz sin conocer su nombre. En círculos místicos, Frater L. se ha convertido en un arquetipo moderno del converso sin palabras, del pecador sin redención oficial, del santo que fue, sin pedirlo.
En 2020, una oración comenzó a circular en foros digitales de espiritualidad cristiana. No tiene autor conocido, pero está escrita en un estilo profundamente poético, y muchos creen que contiene el eco de Frater L. Si no sé quién eres, pero me arrodillo sin nombre. Si no sé por qué creo, pero mi alma ya no se resiste. Si no tengo altar, pero el fuego me visita. Entonces estoy contigo, tú que no pediste nada, y lo recibiste todo. Desde 2021, se han documentado visiones extrañas por parte de personas que jamás habían oído hablar de Frater L. En sus relatos, aparece una figura sin rasgos, vestida de gris, en medio de una luz blanca. No habla, pero quien lo ve siente que ya ha sido perdonado. No impone, no juzga, solo está. Una mujer en Colombia relató: soñé que moría. Estaba sola. Entonces apareció él. No me dijo que Dios me amaba. No me mostró mi vida. Solo me miró, y supe que no estaba perdida. Recuerda aquella frase escrita en sangre en el cuaderno de Jerusalén: regresaré. No como yo. No en cuerpo. Pero sabrán que fui, cuando el ciego vea la herida y no sangre. Algunos creen que se refiere a un futuro evento espiritual global. Otros, que ya ocurrió, y que estamos dentro del cumplimiento. Y unos pocos, los más osados, sostienen que Frater L nunca fue uno solo. Que hay más. Que vendrán otros. Y que no necesitaremos nombres para reconocerlos. Durante casi una hora, ha seguido una historia fragmentada. Una historia de un hombre que negó todo lo sagrado, que fue transformado por algo que no pidió, que desapareció sin explicación, que realizó milagros sin querer testigos, y que fue canonizado sin nombre, sin altar y sin gloria. Pero lo más impactante no es lo que ocurrió. Es por qué ocurrió. Y quién, al final, era verdaderamente ese hombre. En 2017, un exarchivero del Vaticano, ya jubilado, compartió de forma anónima un extracto del Decreto Ad Experimentum, firmado en 1988 por el Papa Juan Pablo II. Ese decreto, como ya vimos, sellaba la canonización de Frater L bajo condiciones excepcionales. Pero el fragmento filtrado incluía un apéndice nunca antes revelado. En él, se decía lo siguiente: la causa 801S no define a una sola persona, sino a una manifestación de gracia. La figura canonizada no es un individuo, sino una respuesta divina al abismo humano. Esta canonización no reconoce un cuerpo, sino una posibilidad. Se canoniza, por tanto, no al hombre que fue Matías Leclerc, sino a la puerta que se abrió a través de él. Significa que el Vaticano no canonizó al ateo Matías Leclerc como persona, sino al acto de rendición radical, profunda y sin reservas que ocurrió en su alma durante su experiencia mística. Es decir, el milagro no fue lo que hizo después. El milagro fue que dejó de resistirse. El Vaticano no honró a un cuerpo ni a una biografía. Honró una actitud espiritual. Una rendición total que cualquier ser humano es capaz de vivir. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dudado? ¿Cuántas veces has pedido pruebas? ¿Cuántas veces te has sentido fuera de la fe, pero algo dentro de ti aún busca una luz? Frater L fue el espejo del buscador moderno. El reflejo de todos los que alguna vez renegaron de Dios, y que un día ya no tuvieron fuerza para resistirse a su presencia. Y en ese momento exacto, el cielo no los juzgó. Los acogió. El mayor secreto que ha guardado la Iglesia, quizás sin querer, es que la santidad no empieza con la perfección, sino con la rendición. Y el mensaje silencioso de este documental no es que Frater L fue santo. Es que su historia te está diciendo algo a ti. No necesitas saber rezar. No necesitas tener certezas. No necesitas haber vivido una vida perfecta. Solo necesitas abrirte. Ceder. Escuchar. Y dejar que la luz entre, sin pedir permiso. Tal vez nunca sepamos si Matías Leclerc existió como figura histórica. Pero eso ya no importa. Porque lo que ocurrió en su alma, puede ocurrir en la tuya. Y si eso sucede, entonces tú también serás un santo. Aunque nadie sepa tu nombre.